Amados, bendiciones. Estamos muy agradecidos con el Padre por este encuentro. Hoy estamos reunidos en torno a una mesa, en torno al agua. Así que estaremos compartiendo en esta noche acerca de las atmósferas y vamos a hablar cosas muy especiales de lo que el Señor ha venido ministrando, pero también todo lo que Él quiere que entendamos en torno al agua, generando atmósferas en torno al agua. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí, nos estamos encontrando después de esas ministraciones tan especiales que han soltado. Estamos con Mafe, con Nancy, Juanita. Hoy nos falta María, no pudo estar en esta hora. Sin embargo, le damos un saludo porque también ha sido una bendición lo que ella ha sembrado. Estamos, entonces, miren, amados, estamos en torno a una mesa porque así son nuestros ambientes. Realmente esto es importante entender cómo nos movemos el día a día y estamos disfrutando un rico aperitivo, bueno, aperitivo antes de la cena, ¿no? Pero todo es generando atmósferas en torno al agua. Así que, bueno, vamos a compartir, vamos a empezar como tomando algunos puntos que hemos estado hablando a lo largo de estos miércoles y vamos a estar interactuando. Esperamos también que ustedes allí en sus casas, en torno a la mesa, al ambiente de familia, también reciban y empiecen a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarles. Partimos recuerdan que hablamos acerca de cómo el agua está desde el diseño espiritual, es espiritual y tiene una fuente, el manantial es Dios mismo. Recuerdan que hablábamos que viene del trono, leíamos en Apocalipsis, también en Ezequiel, cómo las aguas fluyen del trono. Y pensamos pues en el trono no tanto en una silla, ¿no? No en el gran trono, sino de aquel que está sentado en el trono, de él fluyen esas aguas. Entonces esas aguas empiezan a llenar, a salir, dice, como describe Ezequiel, atraviesan por debajo del umbral y empiezan a llenarlo todo. Se convierten en ríos y en esas fuentes inagotables de vida. Y ahí es donde empezamos a entender que es un diseño, el agua es un diseño espiritual. No está, el Señor no toma un momento en Génesis 1 para describir en qué momento se fueron creadas las aguas, ¿no? Porque recuerdan que conversábamos un día, el Señor nunca dijo, hágase el agua, ¿no? Sino que esas aguas vienen de Él, son su fuente, Él es la fuente, y por eso la Biblia habla acerca de agua viva, porque Él es la fuente. Entonces empezamos a mirar todo lo que es ese diseño espiritual, pero también empezamos a ver cómo las aguas pueden ser afectadas en nuestro interior. Pero a lo largo de los temas que ustedes empezaron a compartir, creo que hay un diseño tan tremendo, tan poderoso. Yo recuerdo siempre el Salmo 139, que me gusta mucho, cuando el Señor nos dice cuán innumerables son tus pensamientos, dice eso, y me maravillo. Y realmente cuando ustedes nos han compartido, no solo en este ciclo, sino el año anterior, que nos compartieron tanto acerca de los sistemas y nos empezamos a maravillar, amados, ustedes, si tal vez usted no se conectó a esos entrenamientos, le invitamos a que mire los entrenamientos que fueron más o menos desde octubre del año pasado,
para que se conecten y vean todo y nos maravillemos. Entonces, dice el Señor, dice, estoy maravillado, y algo que me gusta, dice, y mi alma lo sabe muy bien. Entonces empezamos a ver cómo nosotros fuimos creados, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ustedes son médicas y médicas del reino que trabajan mucho en el cuerpo, pero al ser médicas del reino, digamos que miran más arriba y ven el diseño completo, espíritu, alma y cuerpo. Y fue a partir de ahí que empezamos a ver este diseño del agua. Entonces, vemos cómo esa característica, sí, digamos la naturaleza y la forma como el Señor creó el agua, empezó a hablar de que fluyen, o están vienen de Él, Él es la fuente, el manantial, pero también tienen esa característica y esa capacidad de fluir. Entonces depende del estado, pues, qué es lo que va a fluir. Y bueno, esta es como una introducción, pero empezamos a hablar y yo recuerdo que Juanita nos compartía acerca del manantial, ¿sí? Y creo que algo muy importante está ahí, ¿no? En cómo entender cuál es la fuente, el manantial. ¿Recuerdan cuál era la definición o bueno, lo que sabemos, conocemos de lo que es un manantial? Juanita. Que es el lugar donde emana, ¿no? O sea, su palabra misma lo dice, el lugar donde emana, donde fluye. Exacto. Y un aspecto muy importante es que el manantial es el origen de las aguas. No viene como un lago, que el lago está lleno de aguas, pero hay un manantial que lo está alimentando. El manantial de agua es todo lo que nace espontáneamente. Y en este caso, pues, el origen del manantial de agua es Dios mismo. Claro. Y en esa medida que Él, en su palabra, es muy claro, tal vez nosotros lo hemos pasado muchas veces desapercibido, pero lo hemos leído. Cuando nosotros ponemos un poco de atención, entendemos que el único manantial real es Él. Porque está escrito y porque sabemos, como lo hemos comentado en todas las intervenciones que hemos tenido, las aguas no tienen a dónde más ir, sino siempre están aquí cambiando de estado, como el vapor, como las aguas líquidas, como el hielo, y eso simplemente es cambio de la estructura del agua, pero no de su composición, porque aunque sabemos cuál es la composición del agua, que no se limita a H2O, ¿no? A hidrógeno y las moléculas de oxígeno, no hay forma de obtener agua de ninguna parte. Y como nos lo recordaban inclusive también previamente, nos mencionaban que pues el agua no tiene un origen en un laboratorio químico. Por eso hay tantas campañas de vamos a cuidar el agua, pero amados, realmente lo que tenemos que hacer es cuidar el agua nuestra, porque nosotros es que emana la vida. ¿Y de dónde la recibimos? Pues de la fuente eterna que es Dios. Y a eso quería como preguntar, creo que el Señor es tanta su sabiduría, pero nos compartían de que nuestra composición son 70% agua. Aproximado, porque eso va a ir variando, digamos, claro, a lo largo de la vida. Va a ser mayor proporción en los niños y pues en la medida en la que uno va envejeciendo, pues esa proporción va a ser menor. Sí, lo otro importante es que el agua es igual a vida. Y es algo que nosotros no podemos separar. Y eso un poco tiene que ver con todo lo que está pasando con los avances científicos y tecnológicos hoy en día. Se pretende crear vida a partir de algo que no es vida. Simplemente es energía. Pero el agua, para que uno hable de vivo, implica que tiene que tener agua dentro de su composición. Claro. Si no, todo lo demás pues es artificial, porque es la palabra que reemplazaría el poder decir un humano es humano natural. Es un humano que sería artificial, lo cual ya le quita toda la posibilidad de que sea vida. ¿Sí? Entonces, agua igual a vida.
Yo estaba pensando, Muy porque, importante. claro, Juanita, estaba pensando, recordando un pasaje que está en el Salmo 139 también, y cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, en ese momento está el Señor y fui formado, todas las partes fueron formadas por Él. Y ahí es cuando empieza uno a entender si Él es la fuente, de Él viene el agua de vida, cuando somos 70% agua, o sea, está viniendo de Él, está colocando su agua. Además que el embrión está creciendo en un medio acuoso, ¿cierto? Entonces, el agua está y de una forma u otra siempre ha estado en nuestra vida. Y la fuente es Él. Entonces, desde el embrión mismo, desde la formación, a ver, visualicemos, Él está formando, pero no solamente es como la intervención de las manos o de su accionar de crearnos, sino está impartiendo, está colocando agua, agua. Entonces, para mí, yo medito en eso y me maravillo, ¿sí? Y veo esa fuente tan tremenda de lo que es y de lo que somos nosotros. Por eso, cada día pues debe llenarnos nuestro corazón tanto de esa gratitud, pero de esa esencia de Él, de esa esencia de Él. Sé que somos agua. Y ahí es donde vemos esas características, ¿no? Que hay un manantial que tenemos que reconocer que es Él, pero también las aguas fluyen. Tú nos decías algo también en tu ministración, en tu enseñanza, es que las aguas son conectoras. Entonces, cuéntanos cómo podemos, pues estamos acá, miren, nosotros estamos aquí compartiendo una mesa muy rica, amados, así que les invitamos a que sirvan su mesa muy rica, y el agua está aquí, sí, está presente, pero esta agua que como aún tú, Nancy, nos decías, nos recordabas en tu enseñanza, estas aguas que estamos bebiendo hoy, pues son las que han venido desde el trono, ¿sí? Solo que han venido en ese ciclo. Entonces, estas aguas han recibido de muchas maneras, han sido estructuradas, así, y bueno, todo esto estamos bebiendo de esas aguas, de esa fuente, pero son conectoras. Cuéntanos, ¿cómo podemos nosotros ver esa conexión a partir de toda una experiencia de vida, de lo cotidiano? Estamos acá compartiendo. Una de las cosas que mencionábamos esa vez en la administración, o bueno, digamos, en el compartir de ese tema fue cómo nosotros debemos ser conscientes todo el tiempo de que nos movemos en diferentes atmósferas. O sea, no son, digamos que habitualmente estamos muy conscientes de la terrenalidad, digamos, lo así, o sea, de la materia, de lo que hacemos todo el tiempo. Pero es importante que nosotros también hagamos conciencia pues de esos tiempos en los que nos movemos en otras atmósferas, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y cómo el agua está fluyendo en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde nuestro cuerpo hasta nuestro espíritu y de nuestro espíritu hasta nuestro cuerpo. Si nosotros reconocemos que el agua es un elemento espiritual, digamos que es muy interesante porque tiene, o sea, la puedes ver, la puedes palpar, la puedes ingerir, se puede ensuciar, pero eso no le quita que sea espiritual, o sea, que siga siendo un elemento que es, si lo podemos decir, precreacional, y que ha estado presente en medio de nosotros todo el tiempo. Entonces, qué tremendo es que nosotros nos hagamos conscientes de cuando estamos, por ejemplo, frente a una mesa como esta, que estamos impartiendo sobre el agua, porque eso también hablábamos. Hay estudios científicos que pues han determinado que la estructura del agua molecularmente sí se organiza de manera diferente cuando está en presencia de un ambiente que es, digamos que agradable, donde hay palabras que son de bendición, hay verdades, donde se está hablando de amor, de paz, y eso no lo hace, digamos que la iglesia, esto digamos que fue un experimento científico que inicia en Oriente y luego se extiende alrededor del mundo. Y digamos que este científico que empieza a hacer el estudio expone el agua a diferentes ambientes hostiles y amables, si lo podemos, digamos, categorizar de esa manera, y el agua en su composición y en su estructura o en su organización, no en la composición, en su organización molecular, cambia y va a tener, o digamos que va a tener una organización que visualmente es
más agradable cuando está expuesta a ambientes amables y más, digamos que va a ser desagradable o se va a organizar de una manera desordenada cuando está expuesto a ambientes que no lo son. Entonces, en un ambiente como este, como el de estar en la mesa, por ejemplo, muchas veces uno no es consciente de lo que está hablando cuando está comiendo, o cuando está tomando un líquido, o cuando está compartiendo con alguien. Y a veces uno suelta muchas palabras que pueden estar cambiando la estructura o la organización del agua que va a repercutir en nuestro cuerpo cuando le ingeramos. Y eso es interesante porque uno no es consciente de esas cosas habitualmente. O sea, digamos que el tomar agua es algo que hacemos todo el tiempo, en proporciones diferentes. Como nos decía Nancy, lo consumimos en frutas, en verduras, en líquidos distintos. Y eso es algo que ocurre a lo largo del día y podemos estar expuestos a agua que está, digamos que, por eso es tan importante bendecir los alimentos, o sea, por eso es tan importante hablar bien de las cosas que nos vamos a comer, o comer en ambientes, o tener cuidado de qué es lo que hablamos cuando estamos en la mesa. Un ambiente de discusión y de discordia va a generar pues estructuras que son, digamos, inadecuadas para el agua, y eso va a tener un efecto en nuestro cuerpo porque nosotros nos conectamos con eso que estamos comiendo. O sea, obviamente la palabra lo dice, no es lo que contamina al hombre, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale, y lo que sale es porque está cambiando molecularmente las cosas que nos rodean. El agua está presente en todo, o sea, son pocas cosas en las que uno no encuentra agua, y habitualmente esas cosas uno no las come, no las ingiere. Entonces, qué tremendo es que nosotros, por ejemplo, podamos ser conscientes de estos ambientes en los que podamos hablar bien alrededor de estar sentados en la mesa, hablar bien alrededor de lo que estamos tomando. Ser más conscientes como de eso hace que esa realidad, todas estas cosas que hemos hablado en estos entrenamientos, pues empiecen a tener como una implicación como más tangible, ¿no? O sea, uno dice, bueno, listo, si el agua cambia o es importante o es conectora entre lo espiritual, pero ya en la práctica, ¿eso cómo se ve? En estos momentos. En la práctica se ve cuando comemos, cuando compartimos, cuando nos tomamos un café con un amigo o con la familia, o nos sentamos en la mesa a discutir un tema y de pronto se levanta la voz, empezamos con discusiones y demás, y luego al final la comida no le cae mal, no puede dormir, y dice, pero es que había algo en la comida. No, es que generaste una atmósfera que hizo que el agua que estaba presente pues también tuviera un cambio en su composición, y eso va a repercutir, ¿no? en nuestro ser. Hay algo muy... Pero preciso algo, o sea, la importancia de no solo pensar en este vasito de agua, sino en todo esto que contiene agua. O sea, que a veces como que se le amplía a uno la visión, amados, de que no es solamente el vasito, ¿no? Aquí estamos compartiendo un rico té, pero estas frutas también contienen agua. Sí. ¿Sí? Entonces también está... Los panes, lo que tenemos acá, este pan tiene agua. Claro. Tiene moléculas de agua. Claro. Todo, absolutamente todo lo que tenemos en nuestra mesa para comer, como tú lo dices, tiene agua. Y me haces pensar en que el agua tiene la capacidad de transmitir ondas. Las ondas llevan en sí unas frecuencias, y justamente esas frecuencias se sincronizan o se dispersan, no sé cuál sea el término físico apropiado, cuando entran en contacto con nuestras propias frecuencias. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Todo esto que tenemos acá tiene agua y por ende tiene unas frecuencias, y es necesario que esas frecuencias se sincronicen con nosotros, de tal manera que no choquen. Tal vez sí, cuando chocan dos ondas se anulan. Cuando van dos ondas juntas se anulan. Entonces, muy importante eso que tú dices. Y pensaba también aún en los otros momentos en que uno ingiere líquido. En la oficina uno usualmente tiene o un pocillito con aromática o con café, o tiene su jarrita con un termito con agua. O sea, no solamente es la atmósfera que generamos en torno a la mesa cuando comemos, sino aún la atmósfera que generamos en todos los ambientes en que nosotros estamos, ¿sí?
Puedo ir en el transporte público y yo llevo mi botellita de agua y de verdad que a veces uno lastimosamente se encuentra con personas que tienen lenguaje muy soez y aún hasta eso le está afectando esas moléculas de agua que tenemos dentro nosotros moviéndose en nuestro cuerpo y las que llevamos ahí en ese recipiente. Sí. No, era muy relacionado el tema con lo que está diciendo Nancy y lo que ha hecho Marie. Es importante ver la relación que hay entre la voz y el agua. Recordemos que por la palabra fue que se hizo todo. Y nuestra voz lo que está haciendo es que saca lo que hay en nuestro espíritu y lo esparce. Entonces, cuando yo no sé hablar, viene el poder de la palabra. Cuando no sé hablar adecuadamente o estoy en un ambiente hostil, eso está impactando completamente a través de las frecuencias, las moléculas de agua y todo se está distorsionando. Así es como cuando uno está en medio de una discusión, así uno no hable y no sea partícipe, esté o no de acuerdo, uno termina muy afectado a veces, aunque no haya abierto la boca. Sale uno y sale muy enojado, pero ese enojo viene también porque viene un impacto sobre el cuerpo de uno y uno sale y ¿qué es lo que uno dice? Yo a veces digo, ¡ay no! Estoy muy cansada, fue pesada esta reunión, estoy cansada, me duele aquí. Pues, ¿por qué? Porque ese impacto de las frecuencias de esa voz hostil están impactando todo mi cuerpo. Entonces ya uno no quiere tomarse el tinto, ya no quiere tomar el agua, ya aún el apetito se seca, como lo decíamos, ¿no? Y aún a veces uno sale y dice, tengo sed, quiero ir a tomarme algo porque tengo mucha sed. ¿Por qué? Porque el cuerpo se secó. Se secó, ¿por qué? Porque lo que estaba haciendo no era vida sino muerte. Recordemos que todo lo que no bendice, maldice. Y eso está en la palabra. De mi boca no puede salir dos fuentes. Y si yo saco palabras de maldición, aunque no le están diciendo a uno la palabra, si le están maltratando de alguna manera, pues es maldición para nuestra vida. Todo lo que no te edifica, todo lo que no pone paz en ti, todo lo que no te reconforta, pues te destruye. Y uno no lo nota, porque estamos hablando de algo que es a nivel molecular. No lo nota, pero si uno vive en un ambiente hostil permanentemente, pues uno se ve cansado, cada vez se agota más, cada vez se seca más, ya uno como que de las fuentes de uno no puede salir algo que no edifique a otro, porque si sales queja, y la queja también es maldición. Entonces ahí es donde nosotros de alguna manera no podemos dejar la fuente de vida eterna. ¿Por qué? Porque si estoy cansada, pues ¿qué debo hacer? Poner todas esas cargas delante del Señor. Y era lo que hablábamos, ¿no? En los ambientes que habían en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel estaba en medio de Egipto, el río Nilo, el río Éufrates. Recuerden, eso creaban unas atmósferas tremendas. ¿Por qué? Porque la voz, la idolatría, todo lo que se estaba soltando hacía que esas aguas se contaminaran terriblemente. De hecho, Egipto, y de ahí salía, ¿no? Claro, de hecho Egipto es conocido por su diseño de muerte, entonces imagínense lo que debían ser esas aguas del Nilo. Pero yo pienso que cuando vemos esto, compartimos un poco lo que es externo, ¿sí? Que otros nos puedan afectar. Y aquí es donde queremos de pronto, y todas estas ministraciones es que nosotros seamos los que generamos las atmósferas. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, y tú tocabas un pasaje también muy importante en Jeremías, que dice, porque me han dejado a mí fuente de agua viva y son cisternas rotas. Entonces, dejar la fuente de agua viva, pues lógicamente muchos de esos espacios, muchas de esas atmósferas, pues son otros las que las crean, pero mis aguas están también descuidadas porque he dejado la fuente. Aquí estamos hablando de un momento tan importante, es que nosotros debemos ser los generadores de esas atmósferas. Debemos generar atmósferas en torno al agua y si bien vemos que por eso volvemos al punto, no es solamente el vasito de agua, la jarra, sino que todo, de hecho, contiene agua y nosotros, nuestras aguas,
cuán importante es la sanidad. Tú tocabas ese pasaje tan tremendo que dice que de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Entonces, ¿qué contienen nuestras palabras? Palabras llenas de enojo, de ira, de frustración, de amargura, querer desquitarse, esas palabras hirientes, por ejemplo, la ironía, esa burla malintencionada, todo eso está saliendo de la fuente. Recordemos ese diseño del agua. El agua fluye, tiene esa capacidad. Pues somos agua, pero esas aguas no están ahí contenidas, fluyen, tienen movimiento. Pero si están desconectadas de la fuente, pues van a estar no solamente ser fácil contaminadas por la naturaleza propia de caída del hombre, sino que también van a ser afectadas por los ambientes. Y ahí es donde tenemos que llegar a ser generadores y transformadores de atmósferas. Algo muy tremendo que creo que, digamos que es importante que nosotros hagamos conscientes que, digamos, la conexión entre estas atmósferas siempre implica un ejercicio consciente de saber, o sea, de estar atento al momento que se está viviendo. Muchas veces andamos como con tanto afán en la vida y con tantas ocupaciones que dejamos como esto solo para estos momentos como en los que hablamos y que uno hace la administración y hacemos conscientes ciertas cosas, pero parte del ejercicio de estos tiempos de compartir es, la palabra dice que por ignorancia perece el pueblo, y tal vez el traer a luz todas estas dinámicas que son dinámicas espirituales, dinámicas del alma, dinámicas de nuestro cuerpo, hacen que nosotros podamos ser conscientes sin ignorancia, o sea, realmente conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu cuando estamos viviendo ciertas experiencias. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a quejarme, ya estoy sacando de una fuente que ha sido contaminada. El tema es que yo tenga la capacidad de darme cuenta en el momento en el que empieza la queja para decir, venga, ¿qué está pasando con mi alma? Que está descargando muchas cosas, tomando tal vez de algo de lo cual se llenó, pero eso implica que no he ido a la fuente a soltar, porque nos va a pasar. O sea, esto es, digamos que no esto hace parte de nuestro día a día, de la cotidianidad, y tener momentos en los que nos disgustamos, en los que nos molestamos, en los que nos cruzamos con personas que tal vez los rodea una atmósfera que es muy incómoda y que genera en nosotros incomodidad, pero el tema es hacernos nosotros conscientes de que estamos viviendo ese tipo de cosas para también poder solucionarlo, ¿no? Porque todo va ahí, a yo poder decir, me estoy quejando, ¿qué pasa en mi alma? O sea, ¿cómo estoy moviendo yo las aguas de mi cuerpo? Porque de lo contrario lo que ocurre es que empiezo a enfermarme, entonces empiezo a tener dolores de cabeza, me duele la espalda, me siento muy cansado, no puedo dormir, les decía, aumenta nuestro tránsito intestinal, entonces me la paso con diarrea y uno va al médico y es que nadie sabe por qué me da diarrea, no tengo ninguna infección, pero yo por qué sigo tan mal, toda la comida me cae mal. Y muchas veces esto tiene que ver con que no soy consciente de la movilización que está habiendo de aguas en mi alma. Entonces, qué tremendo es que nosotros podamos hacer este ejercicio, que obviamente parte del espíritu, porque pues, lo sabemos, todas las cosas son espirituales, pero que van a afectar nuestra cotidianidad, y en la medida en la que nosotros vamos saliendo como de la ignorancia y conociendo todo este tipo de cosas, ya ahí nos toca una tarea que es muy personal, de hacer conscientes los momentos en los que ese tránsito de aguas no está fluyendo, digamos, de la manera adecuada. O sea, en el momento en el que yo digo, necesito tomar un momento, que no tiene que ser pues 2 horas, puede ser un momento de parar y decir, voy a entrar al baño, donde estoy solo en mi oficina, acabo de salir de una reunión, estoy lo que sea, y entro al baño y digo, Señor, vengo a ti, o sea, vengo a la fuente y, sabes, yo suelto todas estas cosas en el lugar correcto, o sea, yo descargo mi alma y aún hacer el ejercicio consciente de decir, alma, sueltas, o sea, suelta lo que retuviste, bebe del agua de vida, y yo bendigo este vaso y me tomo un vaso de agua y salgo con toda la energía para seguir con las demás cosas, pero haciendo un ejercicio consciente de decir,
yo voy a soltar esto, porque realmente me doy cuenta que estoy cargado. Y eso puede ocurrir en cualquier momento del día. Sí, definitivamente el entender todo cómo se mueve el agua y cómo se generan esas atmósferas y cómo somos no solamente afectados, creo que volvemos a insistir, creo que insisto, amados, a veces cuando uno insiste es porque hay algo que es importante, como el Señor decía, ¿no? Ciertamente, ¿sí? En verdad os digo, muchas veces decía, ¿por qué? Porque quiere reafirmar, entonces queremos reafirmar que si bien hay atmósferas que pueden afectarnos, nosotros debemos ser los que cambiemos y transformemos las atmósferas. Las palabras creo que es una de las formas más como más fáciles en que el agua sea modificada, estructurada y pueda ser aún contaminada, pero entendiendo que las palabras son la expresión de lo que está en nuestro corazón. Y pensaba en este momento, venía un momento de la palabra que está en Juan 4, cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana. Pensemos cómo eran las aguas de ella. Además de que el Señor Jesús siempre se movió mucho, en muchos momentos en torno al alimento, ¿no? Aquí estaba ofreciendo agua. Bueno, estaba la mujer samaritana yendo a buscar agua. Pero en muchos momentos él está sentado a la mesa con sus discípulos, va imagínense que va donde los pecadores, ¿recuerdan? Se reúnen, va a la casa de Zaqueo, va donde el fariseo y allí llega la mujer con el frasco de alabastro. Entonces son atmósferas en torno a la mesa. Pero imagínense que está con pecadores. Pues, ¿cómo sería el agua? Pensemos nomás, ¿cómo sería el agua? Las conversaciones que ellos tendrían, ¿cómo estaría en medio de esas... Su vocabulario. Pues esa era la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿cuál era? Sus aguas, ¿cómo deberían estar? Muy contaminadas, muy llenas de carne, de pasiones desordenadas, de rechazo, porque recuerden que iba a esa hora a buscar agua porque justamente no era la hora en que la gente no iba, entonces para evitarse que rechazo, que la trataran mal, a causa también de sus decisiones de vida. Sin embargo, el Señor se acerca y le ofrece agua de vida, o sea, esa es agua que viene de esa fuente. Él es la fuente, Él es el agua. Entonces Él está ofreciendo aguas que fluyen de Él. ¿Y qué pasó? Pues uno no ve que la mujer, porque dice se dejó el cántaro, pero ella bebió de esas aguas y sus aguas fueron en un momento transformadas. Entonces vemos cómo el Señor Jesús transformó atmósferas, Él mismo, el agua. O sea, y si nosotros tenemos a Él como nuestro manantial, pues podemos transformar atmósferas. En la casa de los pecadores, Él transformaba las atmósferas. Y llegó esta mujer y bebió del agua. ¿Y recuerdan lo que pasó? Pues llegó a la ciudad, ¿se acuerdan? No, iba porque la rechazaban, porque tenía desorden en su vida. Y todo el mundo lo sabía en el pueblo. Pero ahora sus aguas fueron transformadas y llega al pueblo. Y no es solamente las palabras, sino esas palabras que contienen el agua de vida. Porque bebió, el Señor le dijo, si bebieras de esta agua que yo te daré. Y empezó a fluir, porque se cumple ese diseño del agua. Las aguas fluyen, no quedan contenidas. Entonces, ¿qué pasó? Llegó al pueblo y todos los que la escucharon pues bebieron del agua que ella estaba, cambió atmósferas. Amados, cambió la atmósfera. Una mujer rechazada cambió una atmósfera por las aguas que contenía y salieron por sus palabras. Y eso hizo que transformara la ciudad hasta que llegaron ¿se acuerdan? Todos salieron del pueblo a buscar dónde estaba el Señor y le pidieron que se quedara más tiempo. Y ahí es donde pensamos de pronto, descubrieron el agua y se dieron cuenta que tenían sed. Que tenían sed. Y posiblemente no se habían dado cuenta, como tú nos compartías, ¿no? Esa deshidratación. Esa deshidratación que está en el alma. Por eso valoro mucho
a ustedes como profesionales de la salud, pero sobre todo a esos profesionales de la salud del reino, que hace que conectan todo, o sea, todo lo que es espíritu, alma y cuerpo, para que no solamente tratar el cuerpo, sino poder ver y se conecten con lo que es verdadero, con la fuente. Entonces, ahí yo me imaginaba, pensaba en esta mujer, ¿no? Cómo transformó una atmósfera. Y quería leerles un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos son del 19 al 22. Es la experiencia que está en la ciudad, y la ciudad es una ciudad que tenía o que era característica por buenos pastos, o sea, fértil. Pero miren lo que pasa, llegó Eliseo, buscan a Eliseo, dice, luego los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar de esta ciudad es bueno, ¿sí? O sea, la ciudad era buena, es bueno, como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Miren qué tremendo. ¿Cómo era? Como dice el versículo 19, esta ciudad, su tierra es buena, pero ¿qué fue lo que hizo la tierra estéril? Las aguas. Las aguas. Las aguas, tremendo. Entonces, versículo 20, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned allí sal. Y se la trajeron. Y salió al manantial y echando allí la sal, imagínense, era un manantial. Y eran aguas malas de un manantial. ¿Cómo puede cambiárselas? Porque siempre sabemos que las ciudades sufren esa causa de sus habitantes. Entonces dice, y salió al manantial y echando allí la sal dijo, así dice Jehová, yo he sanado estas aguas, no habrá por ellas más muerte ni esterilidad. Y las aguas fueron sanas hasta este día, conforme a la palabra que habló Eliseo. Miren qué tremendo, porque si bien el Señor la sal, y bueno, somos la sal también, o sea, es que en el Señor somos todo y podemos cambiar atmósferas. Entonces, esta ciudad cambió la atmósfera porque cambiaron sus aguas. Nuestras familias podemos ser generadores de cambios de atmósferas por las palabras que salen de nuestra boca. Por eso dice ese versículo, y las aguas fueron sanas hasta este día, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Qué les parece eso? Qué tremendo. Nuestras palabras son tremendas. Es el poder. Pero la fuente que tenemos adentro. Y es que de hecho la primera atmósfera que tiene que ser transformada es la interna, ¿no? Claro. O sea, es que no nos podemos ver solamente con este aspecto externo, sino aún todo lo que hay dentro de nuestro interior, ¿no? Existen órganos, existen sistemas, existe líquido en nuestras cavidades, nuestra cavidad abdominal, nuestra cavidad torácica, en el cráneo, en nuestro vientre, en nuestros órganos, en todas partes hay agua, de tal manera que, como tú lo decías y lo retomo para enfatizarlo, cuán necesario es tomarnos esos tiempos con el Espíritu Santo, que Él con su luz traspase y nos permita ver cómo está esa atmósfera de aguas en cada uno de nosotros, esa atmósfera interna de aguas, y exponernos continuamente a esa sanidad que viene de su trono, a ese remover de aguas. Recuerdo tanto el pasaje tal vez que lo citabas tú o Juanita de David hablando de cómo había quedado en el lodo cenagoso, ¿no? Aún si dentro de nuestro interior hay ese lodo cenagoso, y el lodo es pegajoso, es seco, retiene. Entonces, cuán necesario es que esta atmósfera de agua interna sea continuamente modificada por el Señor y sean cambiadas, así como cambió en la samaritana las aguas. Que haya ese mover continuo de aguas dentro de cada uno de nosotros, que se manifiesta no solo en lo espiritual, no solo en nuestra alma, sino aún en nuestro cuerpo. Y Juanita nos lo enseñaba, y vale la pena retomarlo como
cuando esas aguas en el interior de nuestros órganos están tan contaminadas, están tan secas, el órgano se enferma. El órgano se enferma, o sea, podemos ver con esto que la profundidad va más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? No solo una profundidad en el espíritu, sino una profundidad en nuestro propio cuerpo. Entonces, definitivamente la primera atmósfera que tiene que ser cambiada es mi atmósfera interna. Y de esa manera, pues brota del interior esa agua de vida. Muy importante también tener en cuenta que nosotros nos resistimos. Nos resistimos a esos cambios en nuestra vida. Nos resistimos y peleamos con el Señor. Nos resistimos y a veces no aceptamos que nuestra alma necesita beber de esas aguas de vida. Y buscamos en muchas otras fuentes y abandonamos nuevamente la fuente de vida eterna. Y creemos que somos saciados y crecemos en muchas cosas, pero se nota en nosotros la vejez, se nota en nosotros el agotamiento, se nota cómo nos vamos secando y cómo nuestro temperamento y todo empieza a ser duro como una roca y así se vuelve nuestro corazón. Entonces, hay mucha gente que sí, es importante, ha logrado muchas cosas, pero cuando uno se acerca a este tipo de personas, están vacías, están secas, están llenas de amargura y las relaciones usualmente con sus familias están deterioradas. ¿Por qué? Porque no admiten que están conectados solamente a fuentes incorrectas y han dejado a la fuente de vida eterna, que es el Señor. Entonces, qué importante, amados, es que nosotros entendamos que en la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios siempre son que yo prospere y crezca, pero fuera de Él, todo lo que yo consigo al final de mi vida termina siendo vacío, seco y no tiene un impacto verdadero sobre mis generaciones. Porque ¿cómo me van a recordar mis generaciones? A veces nadie se pregunta eso. Yo conozco muchas personas que fueron muy importantes, enseñaron mucho, pero los hogares, sus hijos, mal, o se dedicaron a otra cosa y nunca quisieron volver a ser como era su papá o su mamá. ¿Por qué? Porque en ellos había dureza, en ellos se perdía la sensibilidad de agacharse y decirle te amo, hijo. Y se mueren usualmente de cosas graves. ¿Por qué? Porque han retenido tanto y se han apartado tanto del Señor que empiezan a enfermar. Versus los que sí estamos buscando permanentemente las aguas de vida, ¿no? Uno ve que es diferente todo, ¿no? Y uno siempre piensa que el fin de sus días va a ser lleno de paz, rodeado de amor, haciendo el bien, recibiendo bien y siempre procurando que sus generaciones sean mucho mejor que lo que nosotros fuimos. Y todo eso, ¿cómo viene? La fuente de aguas de vida eterna. Viene la palabra desde el principio, los principios se hablan, ¿no? ¿Qué tengo yo para darle? ¿Qué le decía el Señor al pueblo? Yo soy el que soy. Yo soy el único Dios. Y les enseñarás a amarme con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser. ¿Por qué? Porque es la fuente de aguas de vida eterna. Si yo eso no lo tengo como principio y no lo inculco, pues es muy difícil, ¿no? Para los que no nacimos en un hogar donde se conocía de esta manera al Señor, porque uno no puede decir que estaban apartados de Dios de ninguna manera, pero no tenían este conocimiento y esta profundidad en la cual el Señor nos ha llevado a tener, a entender, y se ha tomado la paciencia y ha sido amoroso con nosotros y no nos ha cortado la cabeza ni nada de eso por el estilo, sino que se ha tomado el tiempo para hacernos entender que sin Él pues estamos muertos, porque todo se seca en nosotros. Entonces, pues muy agradecidos nosotros. Yo vivo muy agradecida porque yo pude
conocerle, porque Él me buscó y me amó, me separó y se encargó de hacer que empezara a tener un entendimiento diferente y no ser como el mulo, ¿no? Y cambiaste atmósferas de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Es muy, muy tremendo. Entonces, eso, amados, es algo que no se nos debe olvidar. Desde esa palabra, desde esa forma como el Señor le habló a Abraham y vino hablando a través de todo el tiempo, Él es la fuente. Amén. Aunque no se lo digan a uno así literalmente, es que no, Él es la fuente de vida eterna. Y fuera de esa fuente, pues en nuestra vida no podemos esperar sino que seamos como chamizos, literalmente. Tremendo. A mí me gustaría retomar un pasaje que está en Apocalipsis 21, porque creo que todo esto, o sea, el fluir de las aguas tiene una línea, y esa línea va desde la cabeza, que es Cristo. Entonces, la forma en la que, digamos que el plan de Dios siempre lo he visto yo, digamos, de modo personal, ha sido la transformación de la tierra a partir del núcleo familiar, o sea, del órgano, digamos que social, que es la familia. Pero todo parte de eso, o sea, es mi relación con Dios que al final va a cambiar una atmósfera en mi hogar, y mi hogar, al relacionarse con el mundo y tener aguas que fluyen constantemente, va a poder impactar inicialmente la familia cercana, el lugar de mi trabajo, mis compañeros, mis amigos, la ciudad, la nación, las naciones. O sea, digamos que esta es una línea que va fluyendo y todo parte desde un lugar que es la cabeza. Entonces, bien decíamos, decía Nancy, todo empieza cuando empieza la transformación en la atmósfera interna, pero el propósito y el plan, o sea, la meta a llegar es que nosotros realmente podamos ser transformadores de atmósferas en todo tiempo y en todo lugar. Desde lo más práctico, que es esto, es poder sentarnos a ser conscientes de que lo que ingerimos, de lo que bebemos, está teniendo un efecto en nuestro cuerpo, como de la forma en la que nosotros expresamos esas aguas a otros, pues pueden también ser cambiados. O sea, no tenía el Señor que servirle un vaso de agua a la mujer samaritana para que ella bebiera. O sea, esto tenía que ver con algo que estaba pasando en la atmósfera misma, ¿no? En la atmósfera espiritual, que estaba impactando sin duda su alma, y que al final la sació en su cuerpo, porque ya deja, o sea, al final ella no se lleva el agua de ahí, sino que se va llena de agua. Llena, o sea, ella fue el saciada, contenedor. Exacto, logró como ser saciada de esa agua en todos esos niveles, o sea, en cada atmósfera, en lo espiritual, en su alma y en su cuerpo. Y luego fue e impartió a mucha gente. Quiero leerles Apocalipsis 21:3, porque es muy tremendo cómo empieza igual por la voz. Dice: y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y él, que está sentado en el trono, dijo, suelta la voz, ¿no? Dice: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dice, y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo, el alfa y la omega, el principio y el fin, yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente de agua de vida. Amén. Y es tremendo porque digamos que son 4 versículos o 3 versículos en los que se hace una línea de cómo todo fluye desde él mismo, y suelta una verdad, y es: yo estoy en medio de ustedes todo el tiempo, y en la medida en la que ustedes tengan sed, yo les voy a dar agua. Pero dice que el agua es para los sedientos, o sea, para aquellos que son capaces de reconocer que le necesitan, aquellos que son capaces de reconocer que pues hay una necesidad de aguas, y eso empieza en mí, ¿sí? Yo reconozco que tengo sed, que necesito agua, y él me sacia, pero después yo reconozco que hay una necesidad en mi familia de aguas, y él viene y sacia a mi familia, y luego yo puedo reconocer que en mi barrio, en mi ciudad, en mi nación hay una necesidad. Entonces deja de quedarse el agua simplemente fluyendo entre él y yo,
y empieza a extenderse realmente para transformar hasta las naciones. Pero eso parte de que yo pueda también ver que hay una necesidad fuera de sed, o sea, hay sedientos alrededor mío, pero entonces para yo darme cuenta que hay sedientos alrededor mío, tengo también que, pues, levantar los ojos de mí, o sea, primeramente, obviamente, ser sano, ser saciado y todo, pero levantar los ojos y decir, hay muchos otros que necesitan eso que nosotros recibimos por gracia y misericordia, y ahora es el momento en el que ya con estas herramientas, ya con estas estrategias que conocemos, que parten desde lo que decíamos, lo más simple, como compartir un desayuno, una comida juntos, hasta lo más profundo, puede haber ese fluir y esa transformación, ¿no? Pero tengo que ver la necesidad que hay afuera, es decir, hay sed, cerca de mí hay sed, y el Señor está dispuesto y dice, yo tengo el agua de vida para el sediento, que fluye desde el trono. Y creo que la mujer samaritana nos da ese ejemplo, ¿no? De cómo ella bebió, pero no se quedó con las aguas. Sintió tan necesidad de ir, y aunque ella no, yo creo que ella no sabía qué era lo que, pero experimentó tanta abundancia y es volver a ese principio de las características del agua, que fluye y conectan. Y conectó, realmente pasó eso. Entonces, creo que ha sido unos miércoles de mucha riqueza, de mucha bendición. Pero, amados, vamos a seguir. Ya estamos compartiendo esto para mostrar y dar testimonio de lo que debe ser nuestro día a día, nuestra vida, y esas atmósferas en las que nos movemos, porque todos en familia nos sentamos a la mesa, que podamos saber que somos generadores de atmósferas, transformamos. Yo recuerdo algo que Juanita nos decía en una charla así que tuvimos nosotras, y nos contaba de un capítulo de The Chosen, ¿no? Que es una serie muy importante que puedan ver todos, y era como se caracterizaban los anfitriones, y los anfitriones, y en este caso eran las mujeres anfitrionas, siempre tenían palabras de bendición para los que llegaran a su casa. Eso es lo que nos debe caracterizar, amados. Que la bendición es poder sacar de la fuente, porque estamos conectados a la fuente, palabras de bien, pero no palabras de bien de memoria, ni automáticas, ¿no? Sino que vienen porque estoy conectada a la fuente, porque sé que yo tengo aguas de vida y todo lo que puedo hablar bendice, y entonces estoy ayudando a que se cambien las atmósferas. Y queremos desde esta mesa de compartir con ustedes, nosotros, amados, queremos decirles que al terminar este tiempo, esta reunión, vamos a disfrutar esta mesa, pero ustedes también disfruten de esta mesa. Hemos puesto el testimonio de lo que Nancy nos compartía y nos enseñaba, como las frutas, ¿no? La sandía, la fresa, el melón, bueno, tenemos mandarina, la papaya, tienen alto contenido de agua, pero también tienen muchos nutrientes que debe ser esa nuestra esencia, que lo que nosotros hablemos, nuestras aguas estén nutridas de la esencia de Él. Y queremos soltar palabra de bendición para ustedes, para sus casas. Dice Isaías 58:11, un pasaje que Mafe compartió. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado y un manantial cuyas aguas nunca faltan. Hoy estamos acá en esta mesa junto con María. María también está sentada en esta mesa, aunque no pudo estar de una manera presente, pero está conectada porque se han soltado palabras de bendición. Y hoy estamos declarando que cada uno de ustedes, sus hogares, son pastoreados siempre, y en las sequías, si hay momentos de sequía en sus vidas, puedan ser conducidos por el pastor a las aguas de reposo. Y Él viene y sacia el alma,
y empezará a dar vigor a los huesos, ¿no? Aquello que ustedes tratan y trabajan con la salud del cuerpo. Pero aquí lo más importante es todo ese conector, toda esa esencia con la fuente, para que sean, amados, ustedes como casas, como familias, como huertos, sean un huerto bien regado y un manantial cuyas aguas nunca faltan. Hoy soltamos estas palabras de bendición sobre sus vidas, sobre sus casas, sus familias, sus generaciones. Así que les bendecimos y estamos atentos, amados. Hemos compartido todo este ciclo del agua, pero cualquier necesidad, cualquier aspecto que consideren que necesitan apoyo, estamos acá para servirles. Cuenten con nosotros, comuníquense con nosotros. Declaramos eso, que el pastor los lleva a sus familias, a ese lugar de aguas. Les dará agua de vida, se acabará la sequía y se convertirá, dará vigor a los huesos, que me parece tremendo, se fortalezca ese cuerpo, la salud, y sean un huerto, ustedes como casa sean un huerto bien regado y un manantial cuyas aguas nunca faltan. Así que les bendecimos desde esta mesa, ¿no? Así es. Bendiciones para todos. Bendiciones.